Lección Divina del 14º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Oración al Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a incrementar nuestra fe en ti y nuestro amor hacia ti. Te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos dé la capacidad de amar a nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vienen aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber elegido la frase, versículo o palabra que más nos llamó la atención para nuestra lección divina, pasamos al momento de ver qué dice el texto. La página evangélica de este día presenta a Jesús cuando vuelve a Nazaret y un sábado comienza a enseñar en la sinagoga. Desde que había salido de Nazaret y comenzó a predicar por las aldeas y los pueblos vecinos, no había vuelto a poner un pie en su patria chica, podríamos decir en su pueblo, en el lugar donde creció. La dinámica de aquel día está reconstruida al detalle por el evangelista San Marcos. La gente de Nazaret primero escucha y se queda asombrada. Habría que decir que Nazaret era un pueblo pequeño, por lo tanto toda la gente se conocía. Y bueno, la primera reacción es asombro. Sin embargo, luego se pregunta perpleja: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y finalmente se escandalizan reconociendo en él únicamente al carpintero, el hijo de María, a quien ellos vieron crecer, con quien convivieron. Por eso Jesús concluye con la expresión que se ha convertido en proverbial: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y es que recordemos pues que ya él había realizado varios signos, pero es en su tierra donde ya decíamos lo vieron crecer y donde probablemente ya habían llegado los malos comentarios de su persona, su desprestigio, y probablemente eso también tuvo que haber afectado. Ahora nos preguntamos por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla a la incredulidad. ¿Por qué hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus excepcionales capacidades actuales? ¿Por qué en vez de abrirse a esta inédita realidad se escandalizan?
A esto lo podríamos llamar el escándalo de la encarnación, es decir, el evento desconcertante de un Dios hecho carne, y es motivo de incredulidad no solo en aquella época, sino en cada época, y por supuesto también en nuestra época. En efecto, también en nuestros días pueden pasar que se alimenten prejuicios que nos impidan captar esa trascendental realidad. Pero el Señor nos invita a asumir una actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de maneras sorprendentes, que no se corresponden con nuestras expectativas. Podríamos decir, Dios no se ajusta a los prejuicios. El Papa Francisco insiste en que debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente para acoger la realidad divina que viene a nuestro encuentro. Insiste diciendo, muchos bautizados viven como si Cristo no existiera. Se repiten rutinariamente los gestos y signos de fe, pero no corresponden a una verdadera adhesión de la persona de Jesús y de su Evangelio. Cada cristiano está llamado a profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de testimoniarla con una conducta coherente de vida, cuyo hilo conductor será la caridad. Y hace como una manera de oración, insiste, pidamos al Señor que por intercesión de la Virgen María deshaga la dureza de los corazones y la estrechez de la mente, para que estemos abiertos a su gracia, a su verdad, a la misión de bondad y misericordia dirigida a todos sin exclusión. Bueno, eso es así como que de manera general, pero como que habría todavía un poquito que agregar así como muy caseritamente de este texto. Podríamos decir que este texto se abre a la invitación, o crees o no crees. O sea, esto es siempre una tarea como presente. Podríamos como confrontarla con Apocalipsis 3:15, ¿no? O eres frío o eres caliente, pero tibio, no. Entonces, aquí está como la apuesta, o creemos o no creemos. O sea, no podemos nosotros ser cristianos solamente como de que si no vemos cosas sorprendentes creemos, y si nos va mal no creemos. O sea, no. Tenemos que ir todavía un poquito más. Los paisanos de Jesús estaban invitados a eso, a creer o no creer, y lamentablemente se negaron a creer, porque como decíamos hace un rato, fue el escándalo de la encarnación. Se quedaron solamente con la parte humana en Jesús y no vieron la divina, no lo asumieron. Nosotros tenemos que abrirnos a una experiencia de fe profunda en el misterio de la encarnación. Por ahí les recomiendo que lean Filipenses 2 del 5 al 11, donde Pablo, al recoger este himno cristológico y colocarlo en la carta a los Filipenses, nos deja una profunda reflexión sobre el significado de la encarnación y lo que implica todo este anonadamiento en Jesús. Pablo lo exalta, podríamos decir, lo que sus paisanos de Jesús no lograron comprender. Entonces miren, siguiendo con el texto, decíamos hace un rato, primero hay asombro. Las cosas. Podemos decir como dos cosas. Ya habían escuchado las maravillas que a Jesús había hecho, pero también las cosas negativas que se decían de él. Podríamos decir, pesó más las cosas negativas que se decían de él. Recordemos que en otra parte sus mismos parientes decían que se había vuelto loco. Sus enemigos decían que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Probablemente todas esas calumnias habían llegado a sus paisanos. Y si eso le agregamos que lo vieron crecer, pues cuánto más no podría afectar esto. Y por eso vienen esas preguntas como fuertes, ¿no? ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros?
¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Dice el texto, estaban desconcertados. Fíjense, pasan del asombro al desconcierto. ¿Y qué los llevó a esto? Las preguntas, quedarse como en lo empírico, ¿no? En lo que ellos solamente veían y no, pero aquí no se abrieron a lo trascendental, no se abrieron a la divinidad de Jesús. Y hoy corremos como que ese gran riesgo tan grande de no querer como contemplar. Fíjense, por ejemplo, el don de los sacramentos. Hoy mucha gente niega la Eucaristía, dicen, pues sí, sigue siendo un simple pan, ¿no? Pero los que tenemos fe, creemos verdaderamente que se da la transubstanciación, que se da ese cambio del pan a la carne, del vino a la sangre, pero la gente como sigue mirando los accidentes y no se abre al misterio de la transubstanciación, pues se queda ahí, ¿no? Se queda en eso. Otra cosa podría ser, por ejemplo, el valor del matrimonio. El matrimonio ahora se ve solamente como un papelito que se puede romper, que se puede disolver, y donde el amor se ha abaratado. Ya no se ve un amor que comprometa, un amor que exija, un amor que, como diría Pablo, ¿no? Que lo perdona todo, que lo soporta todo. Un amor compasivo, un amor misericordioso. Hablar de ese amor hoy día ya no es tan sencillo, porque no trascendemos lo meramente empírico. Y no está de menos también mencionar el sacerdocio. Mucha gente dice, ¿cómo te vas a confesar con alguien que es más pecador que tú, no? Y no podemos negar, el pecado es una realidad de todos. Todos compartimos la naturaleza humana. El don del sacerdocio no nos hace suprahumanos. Seguimos siendo humanos, pero la gracia está en nosotros de una manera sorprendente, y gracias a esa gracia que recibimos por el sacramento del orden, tenemos ese poder de perdonar los pecados. Pero la gente no lo mira así, se queda como en ese nivel. Y pues bueno, creo que los sacerdotes podríamos pasar eso en algunos lugares donde han conocido como esa parte humana, y los sacerdotes y la gente se ha quedado como solamente con esa parte humana. No se diga porque la gente cree, ¿no? O cree en los chismes, en los inventos, en las calumnias, y entonces ya no miran al sacerdote, sino al hombre con sotana. Y sí es hombre, pero tiene la gracia y el don del sacerdocio que recibió por imposición de las manos y la unción del Santo Crisma por parte del obispo, y que lo hace otro Cristo. Bueno, estos son los ejemplos que menciono para ver cómo en este tiempo también mucha gente no da ese paso a lo trascendental y se queda en lo humano. Eso hicieron los paisanos de Jesús. ¿De dónde le viene todo ese poder? ¿No es el hijo del carpintero? Y así hoy día la gente cuestiona, la gente no mira más allá, y pues eso los va cegando y los va apartando de no querer reconocer el don de Dios, la acción de Dios. Bueno, regresando al texto, Jesús entonces dirá esa frase, ¿no? Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y lo de su casa. O sea, qué dolor habrá sentido Jesús, ¿no? Sus parientes lo llamaban loco. Ahora sus paisanos, los de su tierra, lo rechazan. Sin duda la experiencia en Jesús habrá sido difícil, tan así que dice el texto, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente.
Creo que a muchos sacerdotes, religiosas o misioneros les ha pasado esto cuando llegan con todo el ímpetu, con todas las ganas, pero nada más la gente no responde, nada más la gente no quiere comprometerse y llega como que esa duda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y más en este tiempo, ¿no? Con todo el secularismo que estamos viviendo, donde la fe se quiere racionalizar, donde ya no queremos hacer una relación entre razón y fe, entre fe y vida, se quiere disociar. Entonces, pues, todo eso podría provocar el desconcierto de sacerdotes religiosas y también de laicos. Miren, los laicos, yo pienso, por ejemplo, los que sufren más esto son los ministros extraordinarios de la comunión, que la gente no quiere pasar a comulgar con ellos. La gente no los ve bien, la gente no los valora. No, pues un sacerdote, sino aunque sea un seminarista o una monja. Pero un laico más si es mi vecino, más si es mi primo. O sea, fíjense, ese ministerio laical de ser ministro extraordinario de la comunión también no es valorado. Entonces, ¿y quiénes son más? Pues los paisanos. Entonces, pues esto que vivió Jesús sigue siendo una realidad para todos nosotros. Pero bueno, el texto termina con algo feo para sus paisanos, pero fortaleza para Jesús. Dice, luego se fue a enseñar en otros pueblos vecinos. Hay una parte en el Evangelio donde Jesús les dice a algunas personas, el reino de Dios se les será quitado a ustedes y se les dará a otros. Fíjense, qué bendición para los paisanos de Jesús, pudiendo haber hecho de ese lugar un lugar santo, ¿no? Pero lo desaprovecharon. Todo lo que Jesús pudo haber hecho en su tierra, Jesús lo fue a hacer a otro lado, a los pueblos vecinos. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener la actitud de Jesús, religiosas, clérigos, laicos, a no desanimarnos, a no tener miedo al rechazo. Creo que podemos decir, si Jesús lo vivió, ¿quiénes somos nosotros para no vivirlo? Deberíamos ver esto más que como un medio para sentirnos derrotados, tendríamos que verlo como un medio para crecer, como un medio para dar todavía más, para sacrificarnos más, para esforzarnos más. Creo que es una tarea constante de nosotros el no desfallecer. Probablemente nos van a cerrar las puertas en los sectores, los vecinos, en el ministerio laical o como clérigos, pero que eso no nos detenga. Todo lo contrario, que nos haga más fuerte, pero saben también que nos exija a la santidad, que nos exija al testimonio, que nos exija al servicio, a la diaconía, que la ministerialidad sea así, aún en el sufrimiento, todavía más comprometida, todavía más radical. Jesús no se detuvo, tampoco nosotros nos detenemos. El camino del maestro es el camino del discípulo. Si a él lo rechazaron, también a nosotros nos rechazarán. Pero a él, así como él no se detuvo, tampoco nosotros nos detengamos. Así es que, pues ánimo, y quiero pues aprovechar para animar, fortalecer en la fe a nuestros seguidores que probablemente han pasado el rechazo, la exclusión en su ministerio, en su servicio de la iglesia, y a invitarlos a que se levanten, a que tengan la gallardía, la fortaleza de Jesús para seguir adelante en este trabajo al cual hemos sido llamados, un trabajo tan bonito, tan hermoso, y que Dios pide de nosotros. Recordemos que nos ha dado este talento de la ministerialidad y nos va a pedir frutos, Así es que no enterremos los talentos, digamos, es que me despreciaron, es que me maltrataron. No.
Vamos a trabajarlo porque sabemos que nuestro Señor es muy exigente y de los 2 talentos va a querer 4. Así es que a quitarnos los jarritos de tlaquepaque, a no ser sentidos y a seguir dándolo todo por el todo. Así que, queridos laicos, queridos agentes de pastoral, no tengamos miedo al rechazo, no tengamos miedo a la humillación. Les decía, más que un camino para darnos por vencidos, que nos haga todavía más fuertes y que todavía nos dé todavía la convicción de decir, quiero seguir al Señor con todas sus consecuencias, porque Él va conmigo, porque Él está conmigo. Bueno, pues que estos elementos tan modestos les ayuden a preparar su lección divina, pero también los ayude a preparar su Eucaristía del próximo domingo. Pues que Dios los colme de bendiciones, los llene de su santo amor y los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Señor, te damos las gracias por las bondades que nos regalas, principalmente por el don de la vida y el amor de nuestras familias. Te damos gracias por cada momento de alegría y regocijo por tu amor. Gracias porque tú siempre estás presente en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos dudado que tú estés en medio de nosotros y por no saber valorar tu amor y el de nuestros hermanos, por no ser responsables en las actividades de la parroquia, por no ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Jesús, tu amor está aquí, lo puedo sentir dentro de mí. Jesús, tu amor está aquí, puedo sentir dentro de mí y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Me sana y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Tu amor me está llenando, un toque de tu amor me está llevando más allá, más allá. Un toque de tu amor me está llenando, un toque de tu amor me está llevando más allá, más allá. Y me sana, lo puedo sentir dentro de mí.
tu amor está aquí. Lo puedo sentir dentro de mí. Jesús, tu amor está aquí. Lo puedo sentir dentro